Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Mire, el Gobierno ya se ha pronunciado sobre ese punto y como además ustedes saben, cuando se trata de nombramientos de la Fiscalía, es a la Fiscalía a quienes le corresponden esos nombramientos y las situaciones administrativas que afectan a los fiscales. Para el Gobierno son nombramientos que una vez que el Consejo Fiscal pone en marcha, lleva a cabo, y nosotros respetamos esa autonomía del Ministerio Fiscal en todo momento. Habíamos pedido prorrogar los trabajos de la Comisión de Investigación del Uso Partidista del Ministerio del Interior hasta diciembre, porque como saben ustedes la comisión lleva más de un mes parada y por tanto no hemos podido hacer los trabajos necesarios para poder sacar conclusiones. Digo, la mayoría de la comisión, por tanto la mayoría de los grupos, por tanto la mayoría del Pleno, habíamos pedido prorrogar hasta diciembre y sin embargo hoy la mesa, donde no existe voto ponderado, ha decidido obviar el criterio de la mayoría de los grupos parlamentarios y el criterio de la mayoría del Pleno. Y en bajada del desempleo por encima de lo que preveía el Gobierno al inicio del año. Eso que va a ser así se tiene que traducir en empleo digno y de calidad, derogando una reforma laboral infame y ajustando el peso de los salarios a la riqueza de un país que no puede estar 3 puntos por debajo del momento más difícil que tuvo la crisis económica, que fue el año 2011. No estoy hablando del 2007, en el momento de la especulación y del pelotazo, no, estoy hablando del año 2011. Desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana les presentamos una enmienda de devolución que devuelvan el dinero o el gasto destinado en los presupuestos al Ministerio de Interior en su sección 16. Estamos, señor Zoido, diametralmente en contra de su planteamiento por diferentes motivos. El primero, y quizá el más importante, porque ustedes destinan hasta 6 millones de euros a los denominados gastos reservados, fondos reservados, una expresión de infausto recuerdo para algunos de ustedes, sobre todo para la bancada azul y para la bancada roja. Básicamente porque la historia nos dice que o se los quedan o los utilizan para perseguir, espiar y destruir a la disidencia. Y la disidencia somos nosotros. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, María y Resistencia. Aquí estamos, Dori y Luisco, desde Francia, acompañando a una de nuestras hijas expatriadas. Si bien echamos de menos el directo junto a las tazas de café cada mañana, estando ahora fuera de casa, apreciamos aún más la conexión que establece la cafetera entre todas las seguidoras del programa. Gracias por considerarnos familia. Un gran y cálido abrazo a todas. Ahí está, ritmo de Fridonia. Buenos días, mundo del café. ¿Quieres una taza?
Los cafeteros que comienzan a salir a esta hora de las profundidades del bosque de Sherwood y se van encontrando en los límites de este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este pequeño mundo. Muy buenos días a todos, bienvenidos Ángel Trianero, Jesús Rivero, el Winchester, Repopstar, dice Jesús Rivero, al fin, un directo, me siento Focus Group esta mañana. Pues en efecto, es nuestro CIS particular, nuestro Focus Group, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y también un poco la temperatura al descontento ciudadano. Y observamos un poco qué es lo que le está pasando a esta sociedad. Paloma Irazábal, Norma Echarte, Un Gato por Madrid, Juan Casamayor, Fernanda, Nacho Cuevas, Mamen Páez, Caciti, Isa, Jaime Gil, estoy buscando por aquí, Borderea, Hardy Useful, ya, que no te veía y digo, a ver, vamos a ver, no sé si sigues todavía convaleciente y esperemos que tu estado de salud esté mejorando, así como todo el de los oyentes de este programa que escuchan el mismo desde los hospitales o desde el extranjero, porque hay muchísimos expatriados, sabéis que esto es un hilo de Ariadna que nos mantiene conectados con las raíces y con el exterior. María.es, Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días. Que me gusta a mí, cuando empieza esta música así, me da como buena entonación. Emilio no, porque está todo estoico, sentado, con la mirada en el infinito, perdida. Con la mirada en la memoria. Con la mirada perdida. Oye, estoy con un cronómetro contando a ver cuándo va a tardar en emitir Mois. Sí, en efecto, estamos a la espera. Si lo hace en directo. Sí, parece que hay muchos indicios. Si quiere puede entrar en el programa, está invitado. Hay indicios que nos hacen pensar que podría presentar su dimisión a lo largo de la mañana. Es una situación absolutamente insostenible, ahora lo comentaremos. Ya era insostenible desde el mismo momento que Ignacio González le escuchamos decir que era su candidato perfecto para la Fiscalía, el candidato idóneo para conducir su caso, ¿no? Si eso no le hizo caer, no resultaría tan raro que consiguiera sobrevivir, pero es verdad que hay dos indicios muy importantes. Uno, el editorial del País lo mata, lo da por muerto, después de haberle escondido en la portada. Cuando el editorial del País lo da por muerto es que está finiquitado. Y segundo indicio, ayer el gobierno le retiró el apoyo públicamente. Había estado defendiéndole, había estado manifestando su apoyo en público, delante de los micrófonos y las cámaras, pero ayer en los pasillos del Congreso dejó de ocurrir eso. Y todo el mundo esquivaba la pregunta, no se pronunciaba sobre su situación. Así que, en fin, digamos que en los mentirosos callejones oscuros de la Corte, de lo que se habla es de la cabeza del señor Moix, que puede rodar en cualquier momento. Dicen que se va a presentar de una forma como se le va a ofrecer la posibilidad de una dimisión silenciosa. Pero está por ver. Bueno, lo que está claro es que la presión es enorme, se ven las portadas de los periódicos, el periódico El Mundo dice: el gobierno deja solo a Moix por su sociedad en Panamá. El periódico La Razón, que también lo había escondido en su portada el día anterior: Maza pide la renuncia a Moix. Así que, y por supuesto, La Vanguardia, el gobierno confía en que el fiscal anticorrupción dimita. Así que son numerosas las voces que apuntan en esa dirección. Bueno, puede pasar en cualquier momento, si es que ocurre, vamos a ir viendo. En todo caso, como ya sabéis que el ser humano es impredecible, bueno, no adelantemos acontecimientos. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Si es significativo el tratamiento que dan en las portadas los medios de comunicación a todo este suceso, muy significativo es la portada del periódico El País. Porque, en efecto, bueno, en el periódico El País el tema sigue todavía colocado, digamos, en una posición menor, escondido, esta vez sí ya en la columna derecha, y dice el periódico El País: el gobierno toma distancias con el fiscal jefe anticorrupción. Dice este diario que claro, que tampoco quiere que se ponga mucho el foco sobre los paraísos fiscales, sobre Panamá y sobre las cuentas en Panamá, porque ya sabéis que ha estado envuelto en la polémica el señor Cebrián,
que preside ese grupo, por haber estado asociado a una cuenta en Panamá, o su mujer, y entonces ahí con todo el lío este que se montó, bueno, pues no parece que al periódico El País le haga tenga mucho interés en darle espacio a ni más ni menos que un fiscal general anticorrupción que ha sido vinculado a una sociedad en Panamá, propiedad de una vivienda, una sociedad pantalla para gestionar esa propiedad. Bueno, el caso es que el periódico El País lo aleja del núcleo de interés. Eso sí, publica una foto durísima sobre un atentado en Kabul. Dice que eso evidencia la frágil situación en Afganistán. La foto es demoledora. Es verdad que ayer hubo un atentado gigantesco, terrible, en la capital de Afganistán. Fue escenario de esta explosión, un camión bomba que causó la muerte de decenas de personas, se estima en un centenar, heridas a más de 400 personas, y el ataque, dice el periódico El País, cuya autoría se atribuye a una filial de ISIS, muestra la vulnerabilidad de un país pese a la ayuda militar recibida en los últimos años. Y en la foto, un herido se arrastra por el suelo en el lugar del atentado, una foto, como digo, absolutamente escalofriante, que corona la portada del periódico El País esta mañana. Estás escuchando La Cafetera. Cierto, misma imagen de portada en el periódico El Mundo, misma imagen de portada en el periódico La Vanguardia también, y es una imagen muy dura. Ayer tuvo mucha repercusión esto, lo vimos en el debate público en las redes sociales. Ayer, un día en el que también las cuentas de Mariano Rajoy y las cuentas del Estado salieron adelante los presupuestos generales del Estado. Consiguieron, con el apoyo de ese voto cautivo del Partido Socialista, indirectamente a través de Nueva Canarias, pero ahí teníamos a ese diputado de Nueva Canarias haciendo un auténtico ejercicio circense para apoyar los presupuestos de Mariano Rajoy a cambio de, no sabemos muy bien, una suerte de prebendas para Canarias. Y eso, decía alguien, bueno, esto es política, esto es negociación, es verdad, ¿no? Tampoco vamos a escandalizarnos a estas alturas, pero el mensaje que envía tiene precio, el voto de un diputado, aunque sea para la comunidad autónoma, ¿no? Resulta un tanto... Dice, al fin y al cabo has estado apoyando los presupuestos de Mariano Rajoy, unos presupuestos que se ofrecen, se nos venden como los presupuestos más sociales, con un gran incremento en la política social, pero que en realidad, cuyo incremento no supone ni una ínfima parte de los recortes que había estado efectuando el gobierno. Ni aun con ese incremento volvemos a estar donde estábamos. Así que, en fin, hay mucha trampa retórica en lo que está presentando el gobierno como un presupuesto muy social, ¿no? Dice el periódico ABC que a Rajoy le salen las cuentas del Estado y las suyas, que la aprobación ayer de los presupuestos despeja el horizonte del gobierno al menos hasta el año 2019, y dice, y lanza a Europa un mensaje esperado de estabilidad y crédito. Mariano Rajoy gesticula ayer en el Congreso tras confundirse en la votación de una de las enmiendas. A su lado, Soraya Sáez de Santa María, y detrás Bermúdez de Castro, Martínez Maillo y Rafael Hernando. En efecto, ayer Mariano Rajoy, en una de las votaciones de las enmiendas, cometió un error, y entonces era muy significativo, muy simbólico, el mapa del Congreso con todos los puntitos de los diputados en verde, menos un puntito en el centro con Mariano Rajoy, que se había equivocado. Luego por la tarde creo que se equivocó también Pablo Iglesias en una de las votaciones, también en una de las enmiendas. Bueno, son anécdotas del Congreso de los Diputados que suceden con una relativa frecuencia, no es tan extraordinario. Y Moix, ¿qué va a pasar con el fiscal anticorrupción? ¿Cuánto es de admisible que, ni más ni menos que el fiscal, de quien dependen todos los fiscales que van a tener que estar interrogando a acusados, a imputados, también sobre delitos societarios, delitos financieros, sobre evasión de capitales, sobre la utilización de sociedades pantallas, sociedades en paraísos fiscales? Alguien que tiene una mancha así en su expediente puede de verdad dirigir la Fiscalía Anticorrupción, porque si cada interrogado termina concluyendo, bueno, yo tengo una sociedad en Panamá como su jefe, pues termina destrozando cualquier argumento de la Fiscalía, ¿no? Así que hay mucho debate en torno a eso, y ayer observamos que efectivamente el gobierno le retiraba el apoyo que le había dado en las primeras horas al señor Moix. Llama la atención que no se lo retirase el día que Ignacio González, que descubrimos que Ignacio González
estaba maniobrando y declaraba su amor por este fiscal y se declaraba, digamos, partidario de que entrase en la fiscalía porque le consideraba de los suyos. Bueno, no pasó nada. Tampoco pasó nada cuando vimos cómo se rebelaban un grupo de fiscales porque decían que el señor Moix estaba impidiendo la investigación que fluyera de forma normal. No sucedió nada. Pero la sociedad en un paraíso fiscal tiene otras connotaciones. Primero porque colisiona directamente con el discurso público del gobierno. El gobierno había estado manteniendo a través de el ministro Montoro que ningún cargo público puede tener una sociedad en un paraíso fiscal. Pero además es que cuando el señor Moix ha tratado de explicar la naturaleza de esa sociedad ha incurrido en diversas contradicciones. Dice, no es una sociedad que tenga actividad, pero la casa estaba en venta. Ergo tenía actividad, o iba a tenerla. Y de esa venta se iba a derivar un reparto de beneficios. Por lo tanto, había una operación detrás de esto. Eso por no entrar en que nos estamos creyendo la tesis de que esa sociedad fue construida exclusivamente para eso y tampoco sabemos mucho más de la actividad de la misma sociedad, que ya es mucho confiar, pero en fin, habida cuenta de la naturaleza de este tipo de sociedades para que son montadas, ¿no? Así que son diversas contradicciones y después observamos como además se lo había ocultado al órgano que tiene que fiscalizar a los propios fiscales. Así que cuando había un interés, y además a su superior, cuando había un interés en ocultar esto, pues parece evidente que las horas las tiene contadas, ¿no? Eso es por lo menos lo que apuntan ahora en este momento, veremos a ver si no cambia, pero en este momento es a lo que apuntan todas las direcciones. Además de todo eso, es probable que supiera perfectamente antes del fallecimiento de su padre que existía esa sociedad porque su padre fue juzgado por alzamiento de bienes y él de alguna manera colaboró en ese proceso, colaboró con su padre y allí apareció ya la sociedad panameña. Y luego también tener en cuenta lo que va a pasar después. Una vez si dimite hoy el señor Moix, veremos a ver cuál es el discurso del Partido Popular, que se prevé cómo va a ser, porque ya hemos visto ciertas declaraciones que lo anuncian. Es decir, nos van a decir que este hecho demuestra la transparencia del gobierno, porque ellos consideran, de hecho, he escuchado palabras de que ellos consideran transparencia el hecho de que el señor Moix haya accedido a dar declaraciones. Es decir, para ellos la transparencia es dar declaraciones. No, la transparencia hubiese sido que esta persona lo hubiese dicho desde el principio, que hubiese una transparencia para anticiparse a este tipo de dimisiones y a este tipo de excusas que tiene que poner una persona que no ha sido transparente. Bueno, el caso es que ayer le preguntaron a Soraya Sáez de Santa María, también a Mariano Rajoy, pero todos esquivaron la pregunta y Soraya Sáez de Santa María, bueno, de nuevo, sin pronunciarse sobre el futuro del señor Moix. Mire, el Gobierno ya se ha pronunciado sobre ese punto y como además ustedes saben, cuando se trata de nombramientos de la Fiscalía, es a la Fiscalía a quienes le corresponden esos nombramientos y las situaciones administrativas que afectan a los fiscales. Para el Gobierno son nombramientos que una vez que el Consejo Fiscal pone en marcha, lleva a cabo, y nosotros respetamos esa autonomía del Ministerio Fiscal en todo momento. Bueno, esa afirmación de la vicepresidenta es un poco falsa, vamos a decir así. El propio Boletín Oficial del Estado del 24 de febrero de 2007, en el que fue nombrado Manuel Moix, jefe fiscal anticorrupción, dice literalmente: a propuesta del ministro de Justicia, vista la formulada por el fiscal general del Estado, reunido el Consejo Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1 de la Ley 50 de 1981, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros, vengo a disponer a la categoría primera, a la carrera fiscal, a don Manuel Moix Blázquez, firmado Rafael Catalá. Quiero decir, este proceso que pueden hacer de la Fiscalía General, pero que evidentemente donde se sella es en un Consejo de Ministros, porque es el que tiene realmente la decisión de nombrarlo, pues bueno, ahora eso que parece que el Gobierno un día le ponen en la mesa un papel que dice el fiscal anticorrupción es este, pues es un poco lamentable, porque precisamente el problema va a seguir siendo que al sustituto de Moix, o a la sustituta de Moix, volverá a nombrarla un Consejo de Ministros. Y ese es parte del problema. Y ayer dabas la clave cuando analizabas. Claro, hay muchos indicios
que hacen pensar que el fiscal ha sido colocado allí porque puede, de alguna manera, en fin, imponer una fórmula de investigación para con los casos de corrupción favorable al Partido Popular. Da la impresión, hay muchos indicios para pensar que trata de modular lo que está ocurriendo en torno a la corrupción del Partido Popular, ¿no? Lo podemos deducir de las discusiones de sus propios fiscales, que han denunciado cómo se estaba poniendo palos en las ruedas a las propias investigaciones, a las prácticas pues de la investigación, a las intervenciones de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Y si el Gobierno ha maniobrado, como digo, para modular lo que le está ocurriendo en los tribunales y ha colocado a este fiscal, es que tiene un escasísimo respeto por la justicia, por la administración de la justicia. Esto no sería raro. El problema es que cuando... Lo que sí sabemos ya a esta hora es que el señor Moix ha provocado un profundo daño en la credibilidad de la justicia de este país. Y no desde ayer, no desde antes de ayer que se conoce el asunto de su sociedad en un paraíso fiscal, sino que viene haciéndolo desde hace semanas. Y no ha ocurrido nada. Y el Gobierno estaba dispuesto a provocar un gigantesco daño a la credibilidad de la justicia a cambio de sus propios beneficios en torno al caso de Gürtel, contra la corrupción, etcétera, etcétera. Es de una irresponsabilidad superlativa. Y lo hemos tragado porque en este país nos tragamos cualquier cosa. Pero esto en cualquier otro país del mundo tiene consecuencias políticas, entre otras cosas porque el que le nombra es el señor Catalá, ¿no? Vemos en el diario.es que el juez Eloy Velasco será sustituido por el juez que pedía Ignacio González en una grabación, ¿no? De nuevo, como pasó con Blesa cuando salió de Soto Real y dijo, este juez no me gusta, le quitaron ese juez. Ahora vemos como el movimiento en la Audiencia Nacional que saca a Velasco precisamente abre espacio para un juez con el que Ignacio González ya soñaba. Ya se sentía cómodo. Es absolutamente escandaloso. Y además es de una impudicia porque lo hacen públicamente. Yo creo que ha llegado un momento en el que en el Partido Popular alguien ha decidido, mira, van a ser 2 años de críticas, pero lo vamos a hacer con toda la maquinaria, porque si no acaban en la cárcel la mitad de los miembros del Partido Popular. Y no van a tener ningún reparo en colocar a los jueces ni aunque haya debate social. Bueno, la prueba está en que el periódico El País lo lleva en portada escondido. Esto, si todos los periódicos hoy hubieran salido a 5 columnas, en este país se produce un cambio. Pero cuando ya unos y otros empiezan a minimizar, a justificar al Gobierno, a defender que el Gobierno ha tomado una decisión importante porque le está empujando a la dimisión, entonces es que hemos perdido completamente esa batalla, ¿no? Pero más allá de lo que hagan los periódicos, hay unos grupos en la oposición parlamentaria y yo creo que urgentemente deberían estar tomando medidas para cambiar esta dañina y viciosa relación entre el poder político y el poder judicial. Sí, pero ayuda también a la moción de censura de Podemos, ¿eh? Sí, por supuesto. Le está reforzando la idea que pero más allá de lo que sabemos que puede ocurrir con esa moción, hay una oposición que puede construir una mayoría y que debería tomar medidas determinantes para que esto deje de ocurrir, porque precisamente cada día que pasa el Partido Popular se está saltando más reglas del juego y está llegando hacia su objetivo, que es irse de rositas después de todas las atrocidades corruptas que ha cometido en los últimos años. Y hablamos de lo que vemos, no de lo que estaba en los discos duros destruidos, ni lo que se hayan llevado por delante testimonios que no están en las causas o trituradoras de papel. Quiero decir, vemos la punta de un iceberg, pero algo que sí es urgente es que esa oposición tomara medidas precisamente para que ahora el sustituto o la sustituta pues no sea alguien con quien también soñaba por las noches Ignacio González. Pero la prensa aquí tiene mucha importancia. Algo está pasando cuando la portada que vemos, por ejemplo, en la ABC no es baladí esa imagen, ¿no? Es una foto en la que veréis que aparece pues la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría riéndose del de enfrente, Rajoy con una cara un poco de superioridad, ¿no? Como riéndose en plan, bueno, pues he aprobado los presupuestos a pesar de todas las críticas, Rafael Hernando, o sea, es una imagen que creo que retrata muy bien esa impunidad que sigue teniendo el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Retrata perfectamente cómo se están riendo de todo un país, ¿no? La risa de Hernando además es como... Claro, porque
han conseguido, no sabemos si a través de la prensa o a través de ciertos canales para que la opinión pública piense así, que se sigue dando voz a noticias que suponen un prejuicio también para otros partidos, como por ejemplo los temas de Podemos, ¿no? Y los temas de financiación, los temas del Partido Socialista con su división interna, muchas veces llegan a tapar pues un poco los casos de corrupción del Partido Popular, que al final es el que gobierna. Entonces, estaría muy bien hacer un análisis también de cuántas portadas ha ocupado la corrupción del Partido Popular, según en qué medios, y cuántas portadas ha ocupado el tema de Venezuela con Podemos o el tema de la división interna del Partido Socialista, cuando realmente la responsabilidad ahora mismo recae principalmente sobre el gobierno de España. Carmen Quintana, Canarias. Acabo de ver que se han aprobado los presupuestos generales del Estado y hoy estaba leyendo el acuerdo al que llegó Nueva Canarias con Rajoy o con el gobierno para aprobar los presupuestos. Y el único punto que se firma real es el del abaratamiento de los costes de los traslados en avión o en barco entre islas, ¿no? Que siendo que es verdad que son bastante caros, incluso yo he pagado más para ir a Fuerteventura que para ir a Madrid, me parece de tan corto de mira, es que el único punto, porque lo demás son todo buenas intenciones, con todas las necesidades que hay en esta comunidad, que siempre somos los primeros en pobreza, en todo lo malo que se pueden imaginar, pues el acuerdo al que han llegado es ese, ¿no? Y me resulta todo tan pequeñito, tan reducido, tan de corto de miras, que la verdad es que me da vergüenza oírlo. Ya, es verdad. Es verdad que además es dudoso que el precio que ha pagado el gobierno por el apoyo de Nueva Canarias a los presupuestos sea, como dices, verdaderamente relevante, ¿no? Porque si lo mira uno con detalle, pero lo que resulta muy llamativo es que pase sin pena ni gloria para el Partido Socialista, ¿no? No deja de ser un diputado del Partido Socialista. De hecho, ¿os acordáis cuando entrevistamos aquí al diputado de Nueva Canarias? Que era precisamente sobre lo que pivotaba la entrevista, y en torno a aquello pensábamos que era muy difícil que pudiera darle el apoyo a Mariano Rajoy, porque todo el mundo miraría hacia la gestora del Partido Socialista, que era entonces la que lo conducía, ¿no? Así que decíamos ingenuamente, muy ingenuamente, pensábamos, es imposible que Nueva Canarias lo apoye porque la gente es capaz de llevarse por delante al PSOE, porque van a ver el apoyo del Partido Socialista, ¿no? Bueno, pues ha sucedido y no ha ocurrido nada. Eso es llamativo también, ¿no? Pero el caso es que los presupuestos han salido adelante. Dice Ana Ordaz, dice en Twitter, dice, ¿de verdad crees que si todos los periódicos abrieran hoy a 5 columnas en este país se produciría un cambio? No sé yo. Bueno, no me hagas dudar, porque en efecto me da la impresión de que habrían cambiado pocas cosas, pero bueno, algo por lo menos habría retratado. No, porque el papel de la prensa en todo lo que está ocurriendo también es muy relevante, es muy significativo, ¿no? Y dice el periódico El Mundo en portada, el gobierno deja solo a Moix por su sociedad en Panamá. Moncloa acusa de las filtraciones a los fiscales rebeldes, pero evita apoyar al jefe anticorrupción. Dice también, en entrevista con el fiscal Manuel Moix, la Guardia Civil ha ido más allá de sus funciones en la investigación sobre Cifuentes. Ahora comienza el ventilador para, distraer la atención en torno a lo que está ocurriendo con su propio caso, ¿no? Y el caso es que ayer, en efecto, vimos como el señor Moix conseguía que se despegasen todos los miembros del gobierno. Pero esto lo perciben perfectamente los ciudadanos también. Buenos días, cafetera. El fiscal jefe anticorrupción, esperemos que solo hasta mañana, tiene tan poco apego al cargo que lleva ya 3 semanas para presentar la dimisión. Sería muy interesante ahora poder ver en las tripas del gobierno cómo se está gestionando esto de cara al sucesor o a la sucesora, ¿no? Cómo se debe producir
y evidentemente de acuerdo con el fiscal general del Estado, pero ¿quién va a ser la persona que va a sustituir a este hombre que estaba entorpeciendo claramente las investigaciones del caso Lezo? Es decir, que estaba ahí puesto para poner palos en las ruedas a los jueces que investigan los casos de corrupción. Y cómo se debe cocer ahora quién es la candidata, el candidato, ¿no? Cómo se debe medir la fidelidad que va a tener. O sea, Catalá es un ministro que está ahí precisamente para hacer toda esa fontanería y está, no voy a decir casi exclusivamente para eso, pero buena parte de su trabajo es un trabajo de fontanero, y sería muy interesante ver cómo en las tripas ahora mismo se gestiona todo eso, ¿no? Cómo se intercambian pues la oferta a alguien que tiene que garantizar una fidelidad ante cosas que están rozando los límites de la legalidad, ¿no? Y muchas veces incluso pues van en contra del puesto para el que todos los ciudadanos les pagamos el sueldo, pero en esas trastiendas es donde el gobierno evidentemente jamás va a hablar de transparencia, es donde se cuecen realmente los límites del comportamiento del Estado con estos casos. Bueno, una cosa que demuestra el daño que se le está haciendo a este país es que nunca antes nadie conoció el nombre del fiscal anticorrupción en España. Era alguien, sí, pasaba bastante desapercibido. A ver, ha pasado veces, pero precisamente por lo contrario, ¿no? Sino por haber perseguido, pues Villarejo con Gil, quiero decir, por haber perseguido Carlos Castresana, por haber perseguido gente que... Fíjate, pero estamos viviendo una situación en la que la popularidad del fiscal anticorrupción ha sobrepasado completamente las barreras de lo normal, ¿no? Y eso tiene que ver con la forma en la que ha sido utilizada. Bueno, escuchas La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. La cigarra y la hormiga. Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora, y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo, y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. Hijo de puta, la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si naces cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. ¿Eh? Eso aquí no lo pone. La cigarra y la hormiga, esa fábula redefinida en Los lunes al sol, maravillosa. Bueno, Mónica Oltra es vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad y Política Inclusiva de la Generalitat Valenciana. Teníamos mucho interés en hablar con ella porque lleva casi 2 años cohabitando en el gobierno valenciano con el Partido Socialista y además en los últimos días ha hecho algunas declaraciones en torno a la moción de censura sobre las que nos interesaba detenernos, así que le hemos pedido que nos acompañe esta mañana. Mónica Oltra, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo valoras estos 2 años del gobierno del cambio en la Generalitat Valenciana, Mónica? Pues hombre, la verdad es que la valoración, sin ser triunfalista, ¿no?, y caer en la autocomplacencia, la valoración es muy buena, muy positiva. Sobre todo la valoración además que hacen los ciudadanos, que es más importante casi que la que hacemos nosotros, ¿no? Y en este sentido, bueno, las encuestas que se publicaron recientemente dan un aprobado a las políticas de cambio del gobierno valenciano, y además dan un aprobado a todo el gobierno valenciano, lo cual es insólito, ¿no? No se suele ver, y más en estos tiempos donde la política está tan desprestigiada, que todos los miembros de un gobierno saquen por encima del aprobado, ¿no? Saquen por encima del 5. Bueno, la verdad es que en este momento hemos mejorado la vida de millones de personas, ¿no? El haber compensado ese
copago farmacéutico que impuso Rajoy de manera injusta y que ya está llegando a más de 1 millón de personas, pensionistas con rentas bajas, personas con discapacidad, niños que viven en familias con rentas bajas, ahora mismo no tienen que elegir en esta comunidad entre medicarse o comer, ¿no? El que la dependencia, seamos la tercera comunidad de España que más ha mejorado la gestión de la dependencia. El hecho de que los niños en este territorio tengan ahora mismo los libros gratis, con lo cual el sistema educativo empieza a ser una herramienta de igualdad de oportunidades. Bueno, todas estas medidas que hemos ido tomando, ¿no? Aparte de haber desinstalado la corrupción del gobierno, todo esto hace que la valoración sea buena, ¿no? Y también la valoración que hacen los ciudadanos. Dice Amparo Laya en internet, dice, iban a acabar con todo, madre mía, se han tenido que tragar sus palabras. Es verdad, pero ¿cómo es la cohabitación en coalición con Ximo Puig? Porque hay muchos roces, porque son dos organizaciones políticas, comparten gobierno, pero compiten electoralmente también. Bueno, nosotros lo que pusimos en marcha fue una fórmula que llamamos mestizaje, ¿vale? Que lo que hace es que cada departamento de gobierno, cada consellería tiene, digamos, de ambos partidos que estamos en el gobierno. Bueno, por si la gente no lo sabe, en el gobierno estamos PSOE y Compromís, pero el Pacto del Botánico, que es, digamos, el acuerdo de gobierno, también está Podemos, ¿vale? Es un acuerdo, digamos, programático de 3 partidos y de esos 3, 2 estamos en el gobierno, ¿vale? Pues entonces lo que hacemos es mezclar todos los departamentos, de manera que todos sabemos lo que hace todo el mundo y que no se dan compartimentos estancos en los que se compita entre partidos. O sea, se puede dar el caso, por ejemplo, que imagínate 2 consellerías que tienen, bueno, vasos comunicantes, ¿no? Como puede ser la que gestiona la vertebración del territorio y la que gestiona el medio ambiente. Bueno, pues tú puedes ver a dos altos cargos del mismo partido, ya sea de Compromís o PSOE, discutiendo por una cuestión de competencias, etcétera, y defendiendo su consellería. Entonces, el mestizaje que provoca que la gente tenga un sentimiento corporativo muy, muy potente, ¿no? Y que la discusión no se dé entre partidos, sino que se da entre departamentos. Y además, pues eso, nadie se atrinchera en un departamento, digamos, de manera partidista. Y eso yo creo que es una fórmula que está funcionando muy bien, muy bien. ¿Y la relación con Podemos? Porque nos ha dado la impresión de que en los últimos días se está produciendo un cierto reposicionamiento y que Compromís está marcando claramente que hay una distancia con Podemos. ¿Es solamente una apreciación? Pues no, al contrario, yo tengo que recordar que nosotros a las elecciones generales concurrimos juntos, Podemos y Compromís, en la candidatura a la valenciana, que tuvimos un muy buen resultado, que hay mucha complicidad, que compartimos gran parte del ideario y bueno, la relación es absolutamente fluida. Ahora mismo aquí ha habido también un cambio en los dirigentes de Podemos y todos tenemos una muy buena relación con ellos, entre otras cosas, porque el acuerdo del Botánico es una cuestión de 3 y el cambio de gobierno, haber sacado a la corrupción y a los corruptos del poder y las políticas que estamos poniendo en marcha, que bueno, pues que el primer eje de ese acuerdo del Botánico es rescatar personas, tenemos una absoluta coincidencia. Por tanto, vamos, yo me siento muy en armonía con los compañeros y compañeras de Podemos. Se lo digo porque hace unos días declaró que no quería una moción de censura, decía, con la que Rajoy se fumase un puro. ¿No le ve ninguna utilidad a la que ha presentado Podemos? Bueno, vamos a ver, yo creo que la moción de censura, y lo hemos dicho desde el principio, y lo ha dicho Joan Baldoví y la dirección de Compromís, la moción de censura es absolutamente necesaria, ¿vale? No puede ser lo que está pasando en este país, o sea, solo con los episodios del Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia, que son síntomas ya de Estado fallido, ¿vale? Porque el Estado fallido no es de la noche a la mañana, se va gestando y dejar a los corruptos en el poder trae este tipo de consecuencias. Solo con eso ya es suficiente para sacarlos del gobierno, porque nos llevan a una vía muerta. Pero usted le ha pedido a Podemos que retrase la moción de censura. Exacto. Yo lo que les pedimos fue tiempo, ¿vale? Tiempo para poder tener la calma, el espacio, la serenidad
para que la moción de censura sea efectiva. Claro que estoy de acuerdo que hay que presentarla. Y si finalmente no hay un acuerdo, yo creo que los símbolos en política también son buenos, ¿no? Y que la gente sepa que aquí pues hay unas fuerzas políticas que queremos sacar la corrupción y las políticas antisociales del gobierno. Pero si además pudiéramos sacarla adelante, yo creo que merece la pena intentarlo. Y por tanto, si para eso hace falta sentarnos 2 meses a hablar, pues hagámoslo. No por querer ir más deprisa, a lo mejor tenemos un mejor resultado. Y a mí sobre todo me importa una cosa, y es que los millones de votantes que votaron por el cambio, tanto en diciembre del 2015 como en junio del 2016, ya se frustraron con la imposibilidad de formar gobierno y que al final no se formara un gobierno de cambio y que Rajoy sea presidente. Eso ya frustró a millones de personas. Entonces yo creo que hay que medir muy bien hasta qué punto podemos seguir frustrando las expectativas de millones de personas que lo que quieren es que la corrupción y las políticas antisociales salgan del gobierno. Y eso también hay que medirlo. Quiero decir, no hay que medir solo las estrategias de partido, ¿no? Sino que también hay que pulsar el ánimo de la gente. Si al final desanimamos y quemamos a la gente, ¿quién va a ser el motor de cambio, ¿no? Y yo siempre tengo esa mirada puesta en lo externo y en los ciudadanos y ciudadanas, que es su voto el que tenemos que gestionar, y yo creo que lo tenemos que hacer sin machacar demasiado la tolerancia a la frustración de la gente, ¿no? Respecto al panorama político, nos preguntábamos, claro, con esa proximidad que tienen ahora con el Partido Socialista, le hace tener una cierta perspectiva sobre lo que ocurre también en el PSOE. ¿Usted confía en el giro a la izquierda del PSOE de Pedro Sánchez? Bueno, yo lo que confío es que en las fuerzas políticas que estamos claramente en un mensaje emancipatorio, ¿no? Y en un mensaje de rescatar a las miles de personas que se han quedado en el camino con la gestión perversa de esta crisis o de esta crisis estafa, que estemos ahí para influir, ¿no? Para que las políticas sean lo que tienen que ser, ¿no? Que es un poco lo que pasa cuando hay un gobierno mestizo. Y es que nosotros, obviamente, lo de rescatar personas era uno de nuestros buques insignia, y ahí está, es el primer eje del botánico, y digamos todo el imaginario, el discurso de Compromís tiñe la acción de política, influye en la acción política. Yo creo que somos la garantía, ¿no? Fuerzas políticas como Compromís o similares a nosotros, para que esas políticas realmente giren a la izquierda, porque en otras épocas hemos visto pues que cuando no hay esa influencia, ¿no? de partidos como el nuestro, lo que pasa es que enseguida se gira a la derecha, ¿no? Y que el dogma neoliberal tiende a, pues como una mancha de aceite al final a atraparlo todo. Y yo creo que es precisamente la aplicación del dogma neoliberal la que nos ha traído a la situación en la que estamos, y que muchísima gente, pues se revuelva contra esto, ¿no? ¿Confía entonces que Pedro Sánchez dará ese giro al Partido Socialista? Yo confío en que haya fuerzas políticas como Compromís que no permitan que en los gobiernos haya giros a la derecha. O sea, ¿no tiene mucha confianza, o sí? Yo ya sabéis que sobre cuestiones internas de otros partidos esto es algo que tienen que decidir sus militantes. En cualquier caso, yo la confianza la tengo puesta en fuerzas políticas como Compromís, que no dejen que se gire a la derecha en los gobiernos. Bueno, Mónica Oltra, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Chao. Pues la moción de censura que sigue todavía sobre el tablero, pero, en fin, vamos a ver cuál es el reposicionamiento tanto del Partido Socialista, veremos a ver cómo es la puesta en escena de Podemos en esa sesión parlamentaria. Y mientras tanto, ayer, como decía, vimos la votación sobre los presupuestos que salieron adelante, los presupuestos del Gobierno. Ayer, Gabriel Rufián dijo: se están ustedes gastando más en canapés
que en refugiados. Fue un momento muy comentado de la sesión parlamentaria de ayer. Desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana les presentamos una enmienda de devolución que devuelvan el dinero o el gasto destinado en los presupuestos al Ministerio de Interior en su sección 16. Estamos, señor Zoido, diametralmente en contra de su planteamiento por diferentes motivos. El primero, y quizá el más importante, porque ustedes destinan hasta 6 millones de euros a los denominados gastos reservados, fondos reservados, una expresión de infausto recuerdo para algunos de ustedes, sobre todo para la bancada azul y para la bancada roja, básicamente porque la historia nos dice que o se los quedan o los utilizan para perseguir, espiar y destruir a la disidencia, y la disidencia somos nosotros. Bueno, palabras muy duras que fueron muy comentadas ayer en la sesión parlamentaria, y también hemos visto cómo el Partido Socialista, Ciudadanos, están empujando para que se retrase la comisión de investigación sobre el espionaje político. Irene Montero dijo ayer que tienen que esconder para no prorrogar la comisión hasta diciembre. Habíamos pedido prorrogar los trabajos de la Comisión de Investigación del Uso Partidista del Ministerio del Interior hasta diciembre, porque como saben ustedes, la comisión lleva más de un mes parada y por tanto no hemos podido hacer los trabajos necesarios para poder sacar conclusiones. Digo, la mayoría de la comisión, por tanto la mayoría de los grupos, por tanto la mayoría del Pleno, habíamos pedido prorrogar hasta diciembre y sin embargo hoy la mesa, donde no existe voto ponderado, ha decidido obviar el criterio de la mayoría de los grupos parlamentarios y el criterio de la mayoría del Pleno. Así que, bueno, vemos como de nuevo el Partido Socialista se junta con Ciudadanos, el Partido Popular utiliza la máscara de esta protección. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Esto en lo que se refiere a las portadas de los grandes medios de comunicación, a los grandes titulares, dice el periódico El Mundo: Rajoy destina 11.500 millones a garantizar el apoyo de sus socios hasta el año 2019. Puigdemont busca el aval del Consejo de Europa para la consulta con datos falsos. Kabul se tiñe de sangre. Y también Maza pide la renuncia a Moix. Bueno, los titulares que hemos estado leyendo. Pero sabéis que hay una agenda, que es la agenda setting, la que marcan los grandes medios de comunicación convencionales, y hay una agenda diferente, la agenda de La Cafetera, noticias sobre las que queréis que pongamos atención y que va recogiendo María. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Empezamos con una noticia que viene desde Mallorca. Nos la envía Marta Ibiza, que siempre nos intenta poner el foco en cuestiones que muchas veces se nos escapan, y esta es una de ellas. Diario de Mallorca publica esta información, y es que PP y Ciudadanos
votan en contra de la ley del Pacta que busca reparar a las víctimas del franquismo. La toma en consideración del proyecto de ley salió adelante con el rechazo de PP y Ciudadanos, como decimos, alegando que está enfocada, según ellos, solo a las víctimas de una parte. La Ley de Memoria Democrática pretende desarrollar la Ley de Memoria Histórica a nivel nacional y plantea pedir la nulidad de los juicios franquistas, la redacción de un censo de víctimas o también imponer sanciones de hasta 10.000 euros por la exaltación o exhibición de símbolos del franquismo. Sin embargo, PP y Ciudadanos votaron en contra, tildando el texto de memoria selectiva. No se puede dividir la historia en buenos y malos, en fascistas y demócratas, criticó el portavoz del Partido Popular, Juan Manuel Lafuente. En la misma línea, dice el Diario de Mallorca, justificó su oposición el portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay. Dice, esta ley denota ignorancia o una manifiesta voluntad de tergiversar la historia. Veo a Emilio... Bueno, que hace el poder sino precisamente seleccionar constantemente sobre buenos y quiénes son buenos y quiénes son malos, quiénes son buenos españoles y quiénes son malos españoles, quiénes quieren romper España y quiénes quieren una España eterna, y sobre todo teniendo en cuenta precisamente como fue la guerra en Baleares, donde hubo muchísima presencia del fascismo italiano. Pues es bastante peculiar que alguien que conozca un poco esa historia pueda decir eso. Evidentemente este diputado no iría al País Vasco a hablar de lo que ha ocurrido con el terrorismo, a decir que no se puede dividir la sociedad entre buenos y malos, lo cual pues explica por qué electoralmente se sigue utilizando para un cierto sector de votantes del PP esta actitud. Y evidentemente pues hubo gente que construyó una dictadura durante 40 años y gente que la sufrió. Sobre todo porque ellos mismos, el propio portavoz del Partido Popular, como digo y como he citado literalmente, se divide entre fascistas y demócratas. Hombre, evidentemente el fascismo es malo y la democracia es buena. Hasta aquí creo que todos deberíamos estar bastante de acuerdo. Pero nos vamos a otro tema que varios de vosotros nos lo habéis enviado, y es un caso que ha dado bastante vuelta por las redes sociales. Un ascensor averiado habría impedido a un niño discapacitado salir de casa desde hace 5 años. Lo cuenta el diario 20 Minutos y dice que el niño padece una discapacidad motivada por una parálisis cerebral. Apenas tiene movilidad y a su peso hay que sumarle el de la silla, que son unos 100 kilos que son imposibles de subir por los tramos de la escalera que conduce a la vivienda. Los padres, en este caso, han solicitado que les sea permutada la vivienda por otra de las mismas características sociales, pero de planta baja. Entonces, en estas cuestiones seguimos con estos casos en los que las propias familias tienen que pedir este tipo de cuestiones. Y nos vamos a Inditex para hablar un poco de derechos humanos. Inditex tendrá que pagar 1,36 millones en Brasil tras una investigación por trabajo esclavo. Lo cuenta el diario.es y dice que en 2011 un total de 15 trabajadores que producían ropa para la firma fueron rescatados en condiciones degradantes, según han recordado esas fuentes que están citadas en el diario.es. El caso fue destapado en mayo de 2015 por la ONG Reporter Brasil, y ahora la multinacional española Zara deberá pagar 5 millones de reales, lo que son más de 1,3 millones de euros, en Brasil, en el marco de un nuevo acuerdo firmado con la Fiscalía por este caso concreto que decimos de trabajo esclavo registrado en 2011. Y terminamos con una información que ya ocurrió, la recordaréis ahora cuando la mencione, ya recordaréis que sucedió, pero ellos siguen exigiendo justicia. La plataforma Víctimas del Albia exige en el Congreso la creación de una comisión de investigación. La plataforma de víctimas congregó en la tarde de este miércoles a medio centenar de personas frente al Congreso de los Diputados para reclamar la creación de una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas, en la que murieron, y recordamos que en este accidente murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. O a día de hoy siguen pidiendo una comisión de investigación. Dicen, ahora habrá que esperar a que algún grupo vuelva a pedir formalmente la creación de la comisión de investigación. En su momento, por eso decía que recordaseis el momento, en su momento la pidió En Marea, y ahora tendremos que ver qué vota también la oposición. Siempre hemos tenido la oposición del PP y del PSOE. Del PP seguiremos teniéndola, no tenemos ninguna duda. Pero del PSOE parece que ahora hay un cambio. No sabemos en qué va a consistir, pero sí sabemos que hay personas que están dispuestas a dar su apoyo. Esto es lo que decía la vocal de la directiva de la plataforma, Teresa Gómez. Y con esto vemos, pues veremos un poco qué es lo que va a pasar, porque sí que es verdad que según esta información el Partido Socialista está dando ciertos pasos. Odón Elorza, por ejemplo, se reunió con esta plataforma, y veremos qué ocurre en cuanto al Partido Socialista en cuanto a este tema. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas,
Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Es que el audio del efecto Pigmalión yo sé que gusta mucho. Yo lo pondría todos los días, pero es como un poco... Abro ya todos los micrófonos, que es como un poco reiterativo a lo mejor, pero nos gusta mucho porque en efecto habla de la vida observada en positivo, de la necesidad además de estimular a través del cariño a los demás. Y yo creo que el efecto Pigmalión lo deberíamos conocer bien, pero además deberíamos tratar de aplicarlo, ¿no? Porque con frecuencia yo lo veo muchas veces en las críticas. Esto se ve perfectamente en Twitter, ¿no? A mí las críticas, después de trabajar además tantos años en televisión, no me importan mucho. Las corto enseguida, porque creo que el respeto es fundamental, ¿no? Y yo sabéis que bloqueo faltas de respeto, pero vamos, en la primera de cambio. Y además lo hago con total conciencia porque también envía un mensaje a la persona que está faltando al respeto, ¿no? Pero porque hay muchas formas de efectuar críticas. Hay gente que tiene una enorme habilidad para hacerlo con inteligencia y con lucidez y hace críticas pues muy sostenidas, muy bien defendidas, y hay otros que insultan para criticar, ¿no? O que están reiterando permanentemente ataques muy gratuitos, ¿no? Así que, pero bueno, es la vida. La gente hay que tratar de apoyarla, hay que tratar de ser positivo. ¿Pasa que no te gustan? Que a veces... Sí, no, me gustan mucho porque además lo que pasa es que, claro, uno también delega en según qué personas la capacidad de la crítica. Yo siempre he dicho, porque además esto en la tele es terrible, tú sales y de pronto recibes 200 mensajes de no me gusta la camisa que llevas. Y entonces dices, hombre, te tienes que centrar en una persona. Yo generalmente, o en mi pareja, o en mi madre, o en alguien a quien quiero mucho. Y digo, bueno, en materia de camisas, la opinión que recibo pues es esta. Y a veces te equivocas y a veces no, pero bueno, porque si no te vuelves loco, o sea, porque son 200 de apoyo, 200 de quejas, 200 de tal, y como no puede llover a gusto de todos, pero bueno, en general no tengo ninguna queja, al contrario, porque la gente de este programa, en términos generales, yo creo que bloqueos a personas del programa, yo creo que ha habido 1, 2 o 3 como mucho, porque en general la gente es cariñosísima, ¿no? Pero es la vida también, oye, es lo que hay. Dice Belisa, es que hay mucho troll en Twitter, además en todas las direcciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que el troll también se hace cuando critica. ¿El troll nace o se hace? Yo creo que un poco porque además todos llevamos un pequeño troll dentro. Sí, o sea, de pronto uno se descubre poniendo un mensaje. Yo creo que se entrena. Lo que trato es de releer mi mensaje antes de publicarlo. Pero hay veces que lo estás escribiendo con un calentón y dices, y ahora lo daba y tal, y de pronto dices, joder. Y a veces lo envías y dices, pero ¿para qué me meto yo en esta guerra si no tiene sentido, ¿no? De todas maneras, yo creo que el troll se hace en el momento en que insulta para decir algo, ¿no? Yo creo que el momento en que hay pues un insulto, ¿no? Una falta de respeto, esa propia declaración, pues digamos que dice de todo de ella, ¿no? Y al final yo creo que lo bueno de Twitter también es el debate, también es el que haya opiniones distintas, y yo creo que este programa también es una muestra de ello, que hay gente que tiene opiniones distintas sobre muchos temas, porque es imposible que todos estemos de acuerdo, pero siempre que haya respeto, yo creo que el debate siempre será para aprender del de enfrente. Y bueno, optimista pero inconformista. No, pero a mí por eso el efecto Pigmalión es bonito, porque tú estimulas de alguna manera la ayuda hacia las metas de los demás, ¿no? Cuando les dices, claro que es posible, ¿no? Claro que puedes hacerlo, claro que lo estás intentando, y puedes conseguirlo, ¿no? Si sigues luchando y si sigues... Desde luego, como no lo consigues es como renuncias, eso es evidente, ¿no? Pero, bueno, estos son los últimos minutos del programa que siempre dedicamos un rato para hablar de la vida, de las emociones, de... Me miréis así, no he hecho nada.
No, no hemos dicho nada. Estamos esperando todos. ¿Por qué de las emociones? No sé, ¿por qué? No, porque nos gustan. Bueno, yo creo que en general España es un país que tiene muchos problemas para hacer autocrítica, ¿no? Más allá de las críticas. Es una cosa casi cultural, ¿no? De la incapacidad para meterse un dedo propio en el ojo y decir que por aquí no. Pero bueno, no sé si es el caso de la gente del maestrazgo, porque realmente yo no estaba mucho por allí. No. Yo me voy al Bierzo ahora. Por cierto, no vas a ir al concierto de Fridonia, que nos parece fatal. Ya se lo he dicho a los de Fridonia. Digo, Emilio dice que tiene no sé qué historia familiar en el Bierzo y que prefiere el botillo a la botilla. A la botilla de vino. Tengo una reunión de primos. Gallegos. Bueno, pero te podrías ir el sábado perfectamente. Bierzo-gallegos. ¿Te podías ir el sábado? No, es el viernes cuando tengo que llegar. Bueno, tú sabrás. Yo el viernes... Tomar posesión de... No me lo voy a perder por nada del mundo. Tengo muchísimas ganas de ir al concierto. Ya, me da mucha pena, pero... Y además va a ir mucha gente, muchos oyentes del programa, mucha resistencia. Va a ir María, con Miguel, van a ir un montón de amigos. Va a ser muy divertido, va a ser un buen momento. Y ver la presentación del nuevo disco ahí, Fridonia a tope, con Shenobi, pues tenemos muchas ganas de escucharlo en directo entero. Bueno, veremos mañana es Viernes Cultural, ¿no? No, perdona, sois jóvenes, no, que yo llevo toda la semana saliendo. Ah, es verdad, es Viernes Cultural. Pues mañana, bueno, igual adelanto hoy. Es que ayer yo nunca he hablado, y por pudor, y estoy seguro de que los oyentes, la resistencia lo va a entender, pero nunca he hablado por pudor de la Galería Mi Tía. Y me siento fatal, porque mi tía Blanca, que es la persona con la que yo empecé trabajando cuando tenía 16 años, que yo la ayudaba haciendo fotos y acompañándola en reportajes. Recuerdo un reportaje que hicimos en un poblado de Chabolas de Madrid. Tiene una gran sensibilidad social y, bueno, fue una fotógrafa, hizo mucha fotografía de viajes, de reportaje así en profundidad, y poco a poco fue derivando su carrera y montó una pequeña galería en la calle Limón, delante del Conde Duque en Madrid, una galería fotográfica, donde se venden fotografías para coleccionistas, grandes fotografías de fotógrafos españoles muy reconocidos. Y ayer, bueno, españoles e internacionales, porque ayer precisamente había una exposición de un tailandés. Mañana voy a hablar un poco de la exposición, pero si tenéis la oportunidad de pasaros para verla, porque hay unas fotos excepcionales de la Antártida, que es el próximo objetivo de este programa. Este programa se tiene que hacer desde la Antártida, y lo vamos a hacer. No sé cómo, ni cuándo, no vamos a tardar mucho tiempo, va a ser antes de Navidad, pero lo hemos empezado a gestionar, porque allí es donde se está colocando el epicentro del cambio en las temperaturas del planeta, de probablemente la línea roja que nos obliga a pensar que quizá esté empezando a dejar de haber vuelta atrás para el destrozo que estamos haciendo en este planeta. Bueno, pues el caso es que hay una exposición muy bonita con fotografías en la Antártida, maravillosas, entre otras cosas, porque hay otras fotos en la calle Limón frente al Conde Duque, la galería de Blanca, mi tía. Sobre lo que decías... Y estará encantada, además, si llegáis de la Resistencia, decís, oye, que soy de la Resistencia, súper maja, que venimos a echar un vistazo, y estarán encantadísimos. Que sobre lo de la Antártica que decías, yo me acabo de enterar, pero me parece genial. También lo podemos Prepara hacer... la maleta, Mary, y el abrigo. También lo podemos hacer después de Portugal. Sí, eso sí, va a ir en fila. Portugal... Podemos hacer un tour, porque, a ver, Portugal ahí está, nos pilla así un poco de paso para ir a la Antártida. Yo creo que el Bierzo es un lugar perfecto para... Dice Ismael que se nos va a la cabeza. El Bierzo es un programa perfecto para ir a hacer un programa de la cafetera, por todo lo que significa. ¿Y qué significa? No, oye, mira, ¿tú has estado alguna vez en el paraíso del Bierzo? Mi amigo Colomán... Yo he estado en esa casa rural. Hombre, sí, Colomán, mi amigo, tiene una casa rural en el Bierzo. Y entonces es una vieja fábrica, creo que era de mantequilla o de leche. Solo ver por la ventana, mirar por la ventana. El sitio es precioso. Y entonces la reconstruyeron y tienen y alquilan las habitaciones. Joder, yo iba ahí cuando... qué tiempos ahí. Cuando grababa lo del anuncio cuando grababa la llamada a la farmacia, en aquella época... Era otro tiempo. ¿Qué llamada a la farmacia? Nada, tonto. ¿No sabes cuál es la llamada a la farmacia? Bueno, lo que dicen los teóricos del Camino de Santiago, que es mi batallita recurrente, es que los peregrinos mueren en Castilla y resucitan en el Bierzo, ¿no? Que es cuando vuelven. Los del Bierzo sois muy de... ¿De qué? No, está bien, de reivindicar la tierra todo el rato, ¿no? Bueno, los aragoneses también, ¿eh? Bueno, perdona, es que tenemos una tierra maravillosa, es lógico. No, está pasando algo, pero yo nunca he sido muy nacionalista aragonés. Y de pronto es como... ¿Nacionalista aragonés? Bueno, hay algo de nacionalismo en esa reivindicación así general, porque si puedes elegir, oye, puedes viajar a donde quieras. Patria adoquín. Sí. Adoquinlandia. Ya. Bueno, pero antes Portugal, ¿no? Es que está como...
Bueno, el Bierzo es un 5 donde la Alpujarra es un 20, dice Espronceda. ¿Eso qué es? No lo sé, no sé si es bueno o es malo. Vas a tener que ser... Aquí hay otra gente que dice Bierzo libre, Bierzo CIB, ¿no? Así. A la Antártida habrá que ir pronto porque el señor Trump no sé qué va a hacer, porque ya ha dicho que a lo mejor el acuerdo del cambio climático, a lo mejor pues él deja de apoyarlo a Estados Unidos, así que veremos. Y Ángel qué pasa. Trianero nos dice que vayamos a Almería, a Agua Dulce. Dice, la liamos en la playa. Joder, pues una fiesta, yo te digo, Ángel. Si una me la desvirtualización, preparas, una desvirtualización. Con espetos, ¿no? Que eso es, una desvirtualización a las 9:30 de la noche, con 2 hogueritas, viendo caer el sol en la playa, en una playa de estas grandes, abandonadas y tal, y con una guitarrita y tal, yo la firmo ahora. O sea, agarramos la furgoneta de Emilio y nos vamos de acampada a Almería. Eso es un planazo. Bueno, ya está. Ya, vale, no me miréis así. Nos vamos. Bueno, muchísimas gracias. Mira, dice Pablo, dice desvirtualización en la Antártida. Claro. Dice, mira, a la Antártida antes de Navidades, en primavera, verano, austral, a la playita. Sí, bien, en primavera, verano, austral. Ahora, joder, bueno. Hay que hacer la barraca de la cafetera y recorrer. Poner una furgoneta con un altavoz muy grande. Belisa también quiere que vayamos a su pueblo. Y en Mojácar también, nos dice Los Gatos Mían. Y hombre, y Marta nos ha dicho que vayamos un montón de veces también a Ibiza y hay un montón de amigos de la cafetera que nos... En fin, bueno, ahora sí, nos vamos ya. Punto. Gracias. ¿Estás escuchando la cafetera? Y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cafetera. Adiós, Emilio, María. Hasta mañana. Yo solo me imagino ir en esa furgoneta con estos dos. Oye, pues somos muy divertidos. No digo, sois súper divertidos. Hombre, pues claro que tengo sí. que enviar a Twitter una foto ahora mismo con esas caras. Me estáis dando la mañana con lo alegre que venía yo. Pues sería igual una de la mayor aventura de tu vida, Fernando. La mayor aventura de mi vida. Sí. Está por venir. Me estás Portugal, proponiendo un Bierzo y viaje Antártida. iniciático, tonto. La mayor aventura de tu vida está por venir. Sí, no, yo nunca he desconfiado de las cosas que están por venir. Que María ha visto un mosquito. Bueno, nos vamos, adiós. Esto está lleno. Esto se va a ir de Me las están manos. invadiendo, no pasa nada. Hasta mañana, Sobreviviremos. cafetera. Adiós, resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.